Hay momentos en la historia que lo cambian absolutamente todo, pequeños instantes que tienen un peso increíble. Hoy vamos a ver uno de esos momentos, una historia que no es solo sobre un milagro, sino sobre cómo una sola voz que se negó a ser callada hizo que el mismísimo Dios se detuviera para escuchar. Imaginen esto, Jesús está en su viaje final a Jerusalén. El destino del mundo está en juego, lo sigue una multitud gigantesca, y de repente, todo se detiene. No fue un soldado, no fue una orden del rey, fue el grito de un solo hombre que el mundo había decidido que no valía nada. ¿Alguna vez has sentido que gritas y nadie te escucha? ¿Que tu voz se pierde en el ruido? La historia de Bartimeo, el mendigo ciego, nos va a demostrar que un solo grito de fe puede, literalmente, detener el cielo y cambiar tu destino para siempre. Para entender lo increíble que fue este momento, primero tenemos que meternos en el mundo de Bartimeo. Un mundo sin luz, sin colores, sin caras. Su universo se definía por lo que oía y olía. Jericó era una ciudad vibrante, un cruce de caminos lleno de gente. Para todos, era un lugar de vida y comercio. Para Bartimeo, era una cárcel sin paredes. Su casa era el polvo del camino. Su techo, un cielo que no podía ver. Cada día era exactamente igual al anterior. Escuchaba las conversaciones que se apagaban cuando él estaba cerca, las pocas monedas que caían en su ropa, y los pasos apurados de la gente que se alejaba. Olía el pan que no podía comprar y sentía el frío del suelo. Bartimeo era invisible, una piedra más en el borde del camino. En esa época, la ceguera no era solo una discapacidad. La gente pensaba que era una maldición, un castigo por algún pecado. Ser ciego era ser un marginado total, dependiente de la caridad de los demás. No era solo Bartimeo, era Bartimeo el ciego, una etiqueta que lo definía y lo condenaba. Su manto de mendigo era básicamente su única posesión, el uniforme de su miseria. Él no solo pedía pan, pedía que alguien, por favor, lo viera como una persona. ¿Se imaginan lo que pasaba por su cabeza? La resignación que te congela la esperanza. Las preguntas a un cielo que no responde. ¿Por qué yo? ¿Hay algo más que esta oscuridad? El mundo lo veía como un problema, una molestia. Pero dentro de esa oscuridad había un hombre con sueños y una desesperación tan grande que estaba a punto de rendirse. Estaba al borde del camino, pero también al borde de la vida misma, esperando un cambio que parecía imposible. Pero ese día, algo era diferente. El aire vibraba, la multitud era más grande, más ruidosa, llena de expectativa. Bartimeo lo sentía. Las voces hablaban de un solo nombre, un nombre que se filtró por el ruido y llegó a sus oídos como un trueno. Jesús, el Nazareno, decía uno. El que sana a los leprosos, susurraba otro. Está aquí, saliendo de Jericó, de camino a Jerusalén. Cada vez que oía ese nombre, era como una gota de agua en el desierto. Para la multitud, Jesús era un espectáculo. Para Bartimeo, ese nombre era una posibilidad, una luz en su noche eterna. Él había escuchado las historias de milagros imposibles, de un hombre que no veía la enfermedad como una vergüenza, sino como una oportunidad para mostrar compasión. Y lo más importante, había escuchado que este Jesús era el Hijo de David. En el corazón de Bartimeo, una chispa de esperanza que casi se había apagado, se encendió de golpe. Hijo de David no era un simple saludo, era un título mesiánico. Significaba que Jesús no era solo un sanador, era el Rey, la única persona con la autoridad de Dios para cambiar su destino miserable. La fe explotó en su corazón. El tiempo se acababa. Podía sentir que el centro de la multitud ya estaba pasando frente a él. Era ahora o nunca. El miedo a perder su única oportunidad fue más fuerte que el miedo a la vergüenza. Tomó aire y soltó un grito que venía desde el fondo de su alma. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Fue un acto de rebelión total, contra su destino, contra el silencio, contra la indiferencia. No fue un susurro, fue un grito crudo y desesperado. La reacción de la gente fue inmediata. Cállate, le gritaron. Silencio, mendigo. ¿Quién te crees que eres para molestar al maestro? La multitud se convirtió en su primer obstáculo. ¿Cuántas veces la multitud intenta callar nuestra fe? Las dudas en tu cabeza, la gente que te dice que seas realista, una cultura que se burla de la idea de pedirle ayuda a Dios. La multitud es cualquier cosa que te dice que tu necesidad no importa,
Pero aquí es donde Bartimeo nos da una lección increíble, la perseverancia. ¿Se cayó? No. La crítica solo aumentó su urgencia. Se dio cuenta de que su única esperanza no estaba en la gente, sino en la única persona que podía cambiarlo todo. Así que, con una fe que desafiaba a todos, gritó aún más fuerte. Su voz, rota por la emoción, voló por encima de todos. Hijo de David, ten compasión de mí. Ya no le importaba lo que pensaran. En ese momento, Bartimeo pasó de ser una víctima a ser un guerrero de la fe. Y entonces, pasó lo impensable. Jesús se detuvo. Pensemos en el peso de este momento. Jesús no está dando un paseo. Está en su último y más importante viaje a Jerusalén, camino a la cruz. El destino del mundo pende de un hilo. Y en medio de toda esa presión cósmica, de esa marcha imparable, Jesús se para en seco. El que iba al frente de todo se ha detenido. La gente de atrás se choca con la de adelante. Los murmullos se convierten en confusión. ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? El ruido de la multitud se apaga y se hace un silencio extraño. El Mesías, el Rey, ha puesto en pausa toda su agenda por el grito de un mendigo. En ese silencio se revela una verdad gigante sobre Dios. Para él, nadie es anónimo. Ninguna interrupción es insignificante. Jesús se da la vuelta, no hacia sus discípulos, sino en dirección al grito, y dice unas palabras que lo cambian todo: llámenlo. De repente, los mismos que lo estaban callando, ahora son los mensajeros de su esperanza. Corren hacia él y le dicen: ánimo, levántate, te llama. La misma multitud que era un muro, ahora es un puente. Para Bartimeo, esas palabras fueron la mejor música del mundo. Te llama. A ti, el invisible, el ignorado. En ese momento, hace algo increíblemente simbólico, arroja su manto. Ese manto era todo lo que tenía. Era su cama, su protección, su identidad de mendigo. Tirarlo fue un acto de fe brutal. Significaba: no voy a volver a esta vida. No voy a necesitar más esta oscuridad, porque voy a encontrarme con Él que lo cambia todo. Y de un salto, se puso de pie. Imaginen la escena. Un ciego, sin su manto, moviéndose con una urgencia increíble hacia la voz que lo llamó. La multitud se abre, creando un pasillo. El silencio es total. Todos los ojos están fijos en este drama, el mendigo y el Mesías. Finalmente, llega frente a Jesús. No puede verlo, pero siente su presencia. Y entonces Jesús le hace la pregunta más increíble que se le puede hacer a alguien necesitado. No asume nada, le devuelve su voz y su humanidad. Lo mira y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Esta pregunta es clave. Obliga a Bartimeo a decir cuál es su deseo más profundo. Jesús lo eleva de ser un objeto de lástima a ser un participante activo en su propio milagro. Le está diciendo: tu voz importa, tu deseo importa, dímelo. Con esa pregunta, Jesús no solo le ofrece un milagro, le ofrece dignidad. Ante la pregunta de su vida, Bartimeo no duda, no pide dinero ni comida, su respuesta es directa y pura. Dice: Raboni, que significa mi gran maestro, que recobre la vista. No pide una mejora, pide una transformación total. Pide un mundo nuevo. Jesús mira a este hombre, cuya fe ha roto el cielo y ha callado a una multitud. Ve más allá de sus ojos ciegos. Ve un corazón que confía. Y la respuesta de Jesús es una de las declaraciones más brutales del Evangelio. No dice: mi poder te sana. Dice algo mucho más loco. Pone el foco en la fe del hombre y le dice: vete, tu fe te ha salvado. La palabra griega para salvado no solo significa curar, significa rescatar, liberar, restaurar por completo. Jesús no solo le está devolviendo la vista, le está dando una salvación total. Lo está rescatando de la oscuridad, de la marginación y de la desesperanza. Le está diciendo que la conexión que creó con él a través de su fe acaba de cambiar toda su realidad. Y entonces, ¡boom!, el milagro ocurre al instante. No fue gradual, fue una explosión de luz. Imaginen el shock, después de una vida de negrura absoluta. De repente, luz, forma, color. ¿Qué fue lo primero que vio? La Biblia no lo dice, pero podemos imaginarlo. Abrió los ojos y lo primero que vio, nítido y claro, fue el rostro del hombre que le acababa de devolver el mundo, el rostro de Jesús. Vio la compasión en sus ojos, vio las caras de asombro de la multitud que antes lo despreciaba. Miró sus manos, el azul del cielo, las hojas de las palmeras. El mundo pasó de ser un montón de ruidos a una sinfonía de imágenes. Pero el milagro fue más allá de Bartimeo. Toda la multitud fue testigo. Lo oyeron gritar: Hijo de David. Intentaron callarlo.
vieron a Jesús detenerse, y ahora lo veían de pie, con los ojos abiertos. Su sanación fue la prueba definitiva de que su grito era correcto. Si el ciego que gritó Hijo de David ahora podía ver, entonces Jesús era, de verdad, el Mesías. Un mendigo ciego se convirtió en el heraldo que anunció la verdadera identidad del rey. La historia podría terminar aquí, con un final feliz, pero Bartimeo hace algo todavía más grande. La Biblia dice que, una vez sanado, lo siguió por el camino. Este detalle es la parte más loca de toda la historia. La sanación física fue solo el comienzo. Su objetivo no era solo ver, era seguir al que le dio la vista. No usó su nueva vida para sus propios asuntos. El mismo camino donde antes se sentaba a mendigar, quieto y sin esperanza, ahora se convirtió en el camino de su nueva vida, siguiendo a Cristo hacia Jerusalén. Su primer acto como un hombre que podía ver fue poner sus ojos en Jesús y no apartarlos. Se convirtió en un testimonio andante. Imaginen a la gente de la multitud viéndolo caminar, alabando a Dios. Era la prueba viviente del poder de Jesús. Y aquí es donde su historia nos habla directamente a nosotros, hoy, porque, de alguna forma, todos somos Bartimeo. ¿Alguna vez te has sentido invisible, al borde del camino mientras la vida pasa de largo? Quizás tu ceguera no es física, quizás es espiritual, no puedes ver un propósito, o emocional, atrapado en la oscuridad de la ansiedad, la depresión o el dolor. Vivimos en un mundo ruidoso, una gran multitud de distracciones que nos dicen que nos callemos, que nos conformemos, que nuestros problemas no son para tanto. Bartimeo nos enseña que la fe es saber que, aunque la multitud te quiera callar, hay un Dios que siempre se detiene a escuchar. Nos desafía a identificar nuestra propia ceguera. ¿Qué área de tu vida está en la oscuridad? ¿Dónde te sientes paralizado? Y una vez que lo sabes, la historia te invita a hacer lo que hizo Bartimeo, gritar, no una oración perfecta, sino un grito del alma. Jesús, ten compasión de mí. Bartimeo nos enseña a no rendirnos ante la oposición. Las voces que te dicen que tu fe es tonta son solo el ruido de la multitud. La fe que grita aún más fuerte cuando el mundo la quiere silenciar, es la fe que detiene el cielo. Y luego, está la pregunta de Jesús para cada uno de nosotros: ¿qué quieres que haga por ti? Él nos invita a ser específicos, a pedir la transformación total. Finalmente, la lección del manto. ¿Cuál es el manto de mendigo que necesitas tirar hoy? ¿El manto de la autocompasión? ¿El de una vieja identidad definida por tus errores? Tirar el manto es un acto de fe que dice: no voy a volver a mi antigua vida. Confío en que Jesús me dará un nuevo futuro. La sanación no es el final de la historia, es el comienzo del camino. Como Bartimeo, una vez que vemos la luz de Jesús, estamos llamados a seguirlo. La gratitud se convierte en acción. El milagro de Bartimeo es increíble, no solo porque un ciego vio, sino porque nos revela que el Rey del universo se detiene por el grito de los invisibles. Nos enseña que la fe es ruidosa, persistente y valiente, y que a veces, lo único que se interpone entre tu peor oscuridad y un milagro, es la valentía de alzar la voz. Tu grito tiene el poder de detener el cielo. No dejes que nadie, ni siquiera tú mismo, te diga lo contrario. Suscríbete para más historias de la Biblia que pueden transformar tu vida. Y déjanos un comentario. ¿Qué lección de Bartimeo te llevas hoy?